¿Qué reflexión te amerita el trámite del partido? Y después, ¿por qué crees que no se pudo replicar quizás lo hecho de buena manera con esa línea de 5 en La Plata hoy aquí en el Monumental? Sí, bueno, teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos trabajando y veníamos probando en el último partido en Estudiantes. Nos sentimos bien, había confianza y hoy con un equipo con una jerarquía diferente nos costó hacer pie de entrada en esos duelos, en esos emparejamientos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron mucho más rápido que nosotros en ese inicio, mucho más lúcidos. Y bueno, y perdimos el control de ese inicio del partido, más el gol, que cuando hacen un gol de pelota parada a los 5 minutos también impacta fuerte, ¿no? Y ellos es un equipo, bueno, es un equipo de muchísima jerarquía, que se impuso con el gol a favor y con esa lucidez y esa batalla ganada en los duelos individuales se nos impuso. En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos 2 goles en contra. Y bueno, el equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron en ese desarrollo del partido, donde en el primer tiempo habían jugado muy bien. Y bueno, pudimos haberlo empatado al final. Esa es la sensación que nos queda dentro de lo que fue el desarrollo del partido. Bueno, esa es la lectura que hago, ¿no? Era totalmente a la inversa lo que teníamos pensado, un trámite parejo en el primer tiempo, cerrado, y en el segundo tiempo, como se dio finalmente, con algunas modificaciones que estaban, que podíamos lograr nosotros, terminar generando el partido, por lo menos el desarrollo del trámite a nuestro favor. Bueno, eso cambia absolutamente con los 2 goles que recibimos en el primer tiempo y el partido en el primer tiempo que fuimos superados por Palmeiras. Aquí Marcelo, para Radio Continental, Sebastián Esrur, 2 cortitas. Una, ¿con qué sensación vas a San Pablo si tenés que jugar mañana? ¿Cuál es tu sensación mañana salir a Allianz Parque? Y la otra, si quedaste conforme con la línea de 3 otra vez que mostraste en La Plata. Gracias. Bueno, ya creo que recién hice mención a lo que fue ¿no? el porqué, ¿no? del desarrollo, o por lo menos la posición en la que jugó el equipo. Y con qué expectativa me quedo, con la que quedó al final, ¿no? De que bueno, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido todavía mucho más difícil si hubiese terminado el partido con una diferencia de 2 goles. Yo creo que el gol es un gol de diferencia y eso nos deja con vida. Y después el mostrado en el segundo tiempo, que creo yo que también Palmeiras mostró respeto en ese segundo tiempo también, ¿no? Donde se jugó un partido de la forma que ellos quisieron, que fue en el primer tiempo, y en el segundo tiempo de la forma que nosotros quisimos, ya con el trámite desfavorable, ¿no? Pero bueno, nada, estamos vivos porque hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir claramente los errores que hemos cometido en esa, sobre todo un gol de pelota parada a poco inicio del partido, una desconcentración que bueno, con un Palmeiras que tiene buen poderío aéreo también, con un Gómez que es un defensor que cabecea bien en las 2 áreas, bueno, ahí fallamos y nos encontramos con un gol en contra rápidamente. Así que bueno, veremos cómo corregimos esos defectos que tuvimos, y después la diferencia de un gol es poca para que nosotros podamos tener una esperanza de poder hacer un trámite diferente del que se vio hoy en el primer tiempo y hacerlo con mayor calidad en más desarrollo en el juego. Marcelo, Paulo Filippini, estamos en vivo por Radio Mitre. Quería preguntarte, porque también se te veía en el primer tiempo pidiéndole calma al equipo por momentos, como que el equipo estaba muy acelerado por el gol que había llegado demasiado rápido.
Preguntarte si el equipo lo viste en algún momento nervioso y por eso transmitías esa calma. Y preguntarte también cuántos fueron importantes los cambios para que en el segundo tiempo el equipo fuese otro. Sí, porque cuando vos el impacto, ¿no? Es duro, que no lo esperás, y ahí empiezan a haber desacoples, ¿no? En ese estado de nerviosismo que genera recibir un gol en contra muy rápidamente contra un rival que bueno, que no por nada es uno de los candidatos, ¿no? a ganar esta copa. Sabíamos que no podíamos perder la calma, no podíamos perder el control porque íbamos a pasar mal, como en un momento pasó en ese primer tiempo. De acuerdo a eso es lo que le pedí en el segundo tiempo, ¿no? Que no tratáramos de partir la serie, ¿no? Que todavía estaba abierta. Si nosotros bajábamos un poco ese estado el golpe que nos impactó claramente de lo anímico, que nos pongamos en el partido, que un gol podía cambiar la cosa, como después se dio. Lamentablemente no lo pudimos empatar al final, pero la búsqueda estuvo y bueno, esa es de eso nos tenemos que agarrar para ir a Brasil y poder dar vuelta a la serie. Marcelo, Germán García Groba, Radio La Red, aquí a tu izquierda. Octubre de 2018, Gremio 1, River 0. Tu equipo viajaba a Brasil, te sentaste en rueda de prensa y le dijiste al hincha que crea, porque tenía con qué creer. ¿Qué mensaje para el hincha hoy a una semana del partido revancha pensando en lo que puede ser un paso hipotético a semifinales? Bueno, que estamos vivos, que la diferencia es de un gol, y la reacción del equipo estuvo. Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento, y bueno, eso fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto, ¿no? Más allá de su jerarquía, que ya hice el análisis de lo que fue el partido, sobre todo en esa primera mitad, pero después hubo un River que intentó en la búsqueda de rebeldía, ¿no? Sobreponerse a ese primer tiempo que no había sido para nada favorable a nosotros, también por el rival. Entonces, nada, ahí quedamos vivos. Podíamos haberlo empatado, sí, pero bueno, estamos con diferencia de un gol, sabiendo que vamos a tener posibilidades en esa diferencia de un gol de jugar el partido de vuelta con un estímulo y un entusiasmo que tiene que darnos esa posibilidad de poder ir allá y ganar el partido. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Aquí Facundo San Martín en vivo para El Más Grande. Dos o tres conceptos. Por un lado, sentí que lo respetaron demasiado a Palmeiras en la primera parte y reflexionando sobre eso, sentí que hay algunos rendimientos que se van acomodando dentro del equipo. Dentro de eso te consulto cómo está Juanfer físicamente para poder aguantar un partido desde el inicio y hago una apreciación personal, más allá de las características de los delanteros o de favoritismos. Siento que Colidio jugó mejor con Salas o con Driussi que la dupla Salas y Driussi hasta ahora. Allá que son jugadores de mucha jerarquía, pero me parece que hasta ahora combinaron mejor Salas con Colidio y Driussi con Colidio, que entre ellos dos. Bueno, esa es una opinión y la respeto. No entendí la pregunta, no tu opinión, sino la pregunta. Si lo respetaron demasiado a Palmeiras y si en el segundo tiempo el equipo se empezó a acomodar en cuanto a algunos rendimientos. No fue una cuestión de respeto o no respeto, o sea, fue una cuestión de que en ese primer tiempo ellos fueron superiores, por lo que expliqué, ¿no? O sea, ya volver a repetir lo que fue el desarrollo, no quiero aburrirlos y si con eso lo hecho de escuchar por ahí lo que estoy hablando, no me reiteraría en conceptos que ya comenté. Buenas noches, Marcelo. Néstor Escorpaniti para Equipo Millonario. Atento a lo que vos dijiste en algún pasaje de la conferencia, el cambio que tuvo River en el segundo tiempo a partir de las modificaciones que vos metiste. ¿Lo ves a Juanfer jugando
desde el arranque allá en San Pablo? ¿Es una chance concreta? Son todas posibilidades. Nosotros teníamos la idea del partido era hacer 2 partidos en uno. Un partido que nos en un trámite parejo, ¿no? Con la posibilidad de que el segundo tiempo, ya con un desgaste enorme en un partido de Copa, un equipo muy físico aparte de que juega bien, son físicamente fuertes, que en el primer tiempo lo hicieron notar, nosotros lo sentimos por lo mismo que expliqué recién, llegaban antes que nosotros, sus delanteros fueron mucho más determinantes, y bueno, y en ese partido que creíamos que podía ser más de un trámite parejo, no resultó así porque a los 5 minutos nos hicieron un gol y nos volvieron a convertir nuevamente el segundo. Y el plan de partido que teníamos pensado se dio como se dio en el segundo tiempo, pero ya con 2 goles en contra. Después, la posibilidad de que algunos futbolistas estén para jugar más tiempo, como el caso de Juanfer, es su primer partido. Creo que en estos 2 meses, después de unas molestias que él venía sufriendo y venía con algunos padecimientos físicos, recién ahora se encuentra un poquito mejor. Hasta ahora venía jugando tanto acá como en su selección, momentos de partido en los segundos tiempos. Claramente cuando él está mejor nos da otra frescura futbolística, pero también en ese primer tiempo, tal vez en ese primer tiempo lo hubiese padecido. También lo hubiese padecido, porque el equipo lo padeció sin Juanfer y con Juanfer también lo hubiese padecido, porque fueron superiores a nosotros en ese partido físico y el juego que en esos 30 minutos fueron superiores a nosotros. Marcelo, en esos 30 minutos iniciales empezaste a calentar parte del banco. ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento decir, bueno, será momento de cambiar? O a veces como entrenador, ese mensaje que después diste en el vestuario de calmar un poco, sentís que también tenías que darlo a la hora de no cambiar tan rápidamente en 30 minutos el esquema o algunos futbolistas? No, porque en definitiva hay situaciones todos los partidos son diferentes. Es de acuerdo de cómo vos, cómo nos preparamos para este partido, cómo veníamos del partido anterior que jugamos con un Estudiante, que fue una prueba, y nos resultó cómodo, que estábamos confiados, estábamos seguros de lo que podíamos generar y cómo podíamos jugar este partido. Pero vuelvo a decir, después del trámite cambia cuando te hacen un gol a los 5 minutos, inesperado, un golpe emocional fuerte, y cuando querés acomodarte, el rival está mejor que vos. Y bueno, felicitar al rival, que cuando juega mejor y son superiores hay que felicitarlo. Pero bueno, después no podíamos hipotecar la serie por una cuestión de salir con una lanza a cualquier precio. O sea, teníamos que calmarnos, como pasó en el primer tiempo, esperando que terminara ese primer tiempo para calmarse un poco, para reflexionar sobre el partido, para hacer modificaciones que también estaban pensadas antes del partido, y bueno, y después se modificaron porque hubo otra muestra no solamente de rebeldía, sino hubo otra intención, y Palmeiras también se cansó, y entonces con nuestra gente nos apoyó en todo el partido, estuvimos ahí de empatarlo. Última pregunta. Marcelo, buenas noches. Con sinceridad, cuando tu equipo sufre un gol como el que le hicieron hoy, el primero, ¿qué es lo que sentís? Porque ¿qué trabajo se hace en esa situación? Eso sí te duele, más que te molesta. Es molesto porque en series como esta, que se te abran partidos así tan rápidamente, bueno, no solamente molesta, sino que es un golpe psicológico importante con un rival que también te lo hace pagar, te lo hace sentir.
Pero bueno, por ahí, ese partido que teníamos pensado, se nos hizo un poquito cuesta arriba por esa desatención, que también es mérito del rival, porque tienen buenos cabeceadores, y no habernos podido acomodar rápidamente después de ese golpe, ¿no? Nos costó un tiempo, tal es así que tuvimos que esperar a la mitad para acomodar algunas cosas, para bajar un poquito el nivel de nerviosismo y emocional que habíamos sufrido, y después el equipo mostró otra cara, pero bueno, nada, esto sucede y hay que tratar de, en estas series que son en la cual estás muy al límite, ¿no? Hay que tratar de que no pasen, porque esos pequeños detalles hacen diferencia y golpean mucho. Y para lo que viene, ¿es cambio nominal de nombres, de esquema o actitudinal para la serie, para la vuelta? No, actitudinal no lo creo, porque los jugadores sí mostraron una versión diferente de lo que había sido el primer tiempo, pero yo tampoco en ese primer tiempo lo tomo como que fue una cuestión actitudinal, sino que hay que reconocer a veces cuando el rival te supera, y no está mal reconocerlo. No me parece algo que diga que haya que ocultarlo. O sea, el rival fue superior a nosotros en esa primera mitad, nosotros fuimos superior en la segunda mitad. Lamentablemente en esa mitad que fuimos superados nos convirtieron 2 goles. Y nosotros no pudimos convertir los 2 goles cuando estuvimos mejor. Pero bueno, ahí tenemos de agarrarnos de las cosas buenas que sucedieron en esa segunda mitad, corregir las malas que te ponen en una situación límite, como la que fue en esa primera mitad, y ir con esperanzas para la revancha, mejorando claramente y con una versión todavía mucho más agresiva desde el juego, no de lo actitudinal, sino desde el juego, para poder dar vuelta a la serie.